Bien. Entonces, cuando el Señor dijo, yo quiero que sean una imagen, un reflejo de mí, y nos dio el pasaje que aparece aquí en 2 Corintios 3:18, que lo tenemos en esta imagen y lo tenemos aquí como parte del logo de la iglesia, yo me puse a pensar en eso, ¿verdad? Un reflejo. Y es una gran responsabilidad. Si, por ejemplo, a Eduviges, en su trabajo, el director la recomienda para un seminario especial, qué sé yo, fuera del país, por ejemplo, y entonces Eduviges va a reunirse con la supervisión de educación regional, y después de Eduviges va a tener que reunirse probablemente con personeros del Ministerio de Educación de más alto nivel, porque ella va a ir representando a Costa Rica, no solamente a sí misma, va a ir representando a la escuela en la que está trabajando, va a ir representando al Ministerio de Educación y va a ir representando al país a una actividad internacional. Entonces, hay ciertas cosas que Eduviges necesita observar. Necesita observar el cómo se va a vestir, el cómo se va a ver, tiene que escoger muy bien su vestimenta, su indumentaria. ¿Por qué? Porque la forma en que ella se vea, la presentación que ella tenga, va a hablar de todos esos factores que están detrás de ella, que ella está representando. Entonces es una gran responsabilidad, ¿sí o no? Entonces cuando el Señor dijo, yo quiero que sean un reflejo de mí, yo dije, esa es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué las personas hoy en nuestras sociedades modernas tienen tan mal concepto acerca de la iglesia cristiana? ¿Por qué? Porque seamos sinceros, hermanos, la sociedad tiene un muy mal concepto, la sociedad no creyente, y a veces hasta muchos de los creyentes, tenemos un mal concepto con respecto a la iglesia cristiana. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón de eso? ¿Por qué la gente tiene un mal concepto acerca de la iglesia cristiana? Cosas que los mismos cristianos hacen que son peores de las que hay afuera. Ok, por cosas que los cristianos hacen y que representan mal. ¿Qué dijiste, Edu? Sí, la forma de nosotros presentarnos delante de los demás. Ok. No es la mejor, no es la que nos refleja, ¿verdad? Que de verdad somos cristianos. Ok. Tengo una pregunta interesante aquí. Voy a hacer esta pregunta, es medular, es fundamental para este tema. ¿Cómo debería verse un cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes que debería verse un cristiano? Normal, pero Ajá. una actitud diferente. Ok. Con sabiduría. Ok. Voy a meter el bisturí ahí, a donde duele. ¿Ok? Voy a meter el bisturí ahí donde duele. ¿Debería un cristiano verse como un hombre lleno de tatuajes o una mujer llena de tatuajes? Para mí no se ve bien. Ok, ¿ustedes creen que no? Yo, mejor dicho, no estoy de acuerdo. Cristiano Ajá. es que depende. Por favor, ¿depende de qué? Sí, depende de que cuando aceptó a Cristo. Ajá. Ok, dice Melanie que depende de cuándo aceptó a Cristo. Alisa. Yo siento que realmente no hace, o sea, es lo que la persona es, no. Ajá. Ok, Alisa dice que es lo que la persona es, no necesariamente su apariencia. Eli. Sí, yo, digamos, estaba hablando, digamos, una persona, como dijo usted, Ok. cómo se debe ver un cristiano. Ajá. Digamos, un cristiano, una persona que no ha conocido a Cristo, que está fuera de Cristo, cuando regresa a Cristo con tatuajes, es obvio que no los puede quitar. Ujú. ¿Verdad? Así
pero un cristiano ya renacido, ahí como dicen, a su imagen de Dios, para mí el cristiano no puede tatuarse. Ok. Y eso está aquí representado. Eli dice que no debería. ¿Ok? Voy con otra pregunta. ¿Debería una mujer cristiana usar ropa ajustada? ¿O podría una mujer cristiana usar ropa ajustada? Debería, o sea, si usted se presenta como una cristiana, ¿debería andar talladita? No. Angélica. Yo pienso que, digamos, desde mi punto de vista, Perdón, le estoy metiendo el bisturí. Amén, amén. Estoy haciendo preguntas incómodas porque necesitamos ver cosas que tal vez no estamos viendo. yo pienso que uno, en la apariencia o lo que uno es, yo vine al Señor y yo siempre seguí vistiendo y siempre tuve lucha porque una hermana me decía que le entregara esa área al Señor porque a mí me encantaban los pantalones embarrados. Entonces, Sí, esos que hay que engrasarse para poder ponérselos. siempre. Entonces yo siempre le dije, Señor, si eso es tropiezo en mi vida y si no me deja crecer espiritualmente, quítalo tú, porque yo no quiero dejarlo por influencia, Sí, ajá. sino tú, Señor. Ujú. Hazme sentir, porque mi interés era que Dios transformara mi interior. A mí no me preocupaba tanto el exterior y lo que la gente veía o dejaba de ver, así Ujú, honradamente, ujú. sino mi interior, que era lo que estaba completa. Lo de afuera no era nada, lo de adentro estaba quebrado. Ujú. Entonces, ese era el interés mío. Ujú. Entonces yo digo, es un proceso, porque todas las personas tenemos diferentes personalidades y formas de pensar. Y es un proceso. Yo creo que puede haber un hombre sumamente tatuado y tener un corazón rendido delante de Dios, de verdad rendido delante de Dios, Ujú. porque su interés tal vez está más en lo interior que en lo exterior. No es bien visto por la sociedad, Ajá. no es bien visto porque uno tiene un montón de Estereotipos y paradigmas, cosas metidas en su ajá. cabeza, que cree que este sí entra por aquí y este no entra por aquí. Ujú. Entonces pienso que desde la forma de Dios, pienso que no le interesa tanto lo exterior, aunque sí es necesario ya cuando uno dar un buen testimonio. Yo no voy a venir ahí con una minifalda y un top a predicar, porque ya eso se pasa. Ujú. Entonces uno tiene que aprender en el Señor a guiarse por su palabra, pero uno tiene una personalidad. Correcto. Es que es muy difícil, porque así soy yo, y no es que a nadie me parezco. Ajá. No, así soy yo y voy Decía a hacer la lo pastora. sí, y yo voy a hacer lo que yo quiero. No, simplemente Dios va transformando al paso, porque hay cosas que realmente son necesarias, Ujú. que Dios las quite, Ujú. que realmente lo son. Y hay cosas que no estorban. Ajá. Hay cosas que estorban y hay cosas que no estorban. Por lo menos a Dios no le estorban. ¿Verdad? ¿Qué ibas a decir? Todo depende mucho de nuestro nivel de crecimiento Ajá. y convencimiento. Ajá. Porque si a mí no me afecta andar en shorts cortos, pero si yo llego a una madurez en la que yo sé que puede que yo me sienta cómoda, ni me fa ni me fu, pero sé que al hermanito tal vez voy a hacer piedra de tropiezo para él. Entonces, por consideración a mi hermano y por amor a él y a mis hermanos y hermanas y todo, entonces yo busco la manera de protegerlos a ellos también. Ajá. Ok. Se las voy a poner complicada. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, o sea, el que vino antes anunciando la venida del Salvador. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Y Juan el Bautista era un hombre de saco, corbata, zapatos impecables, bien acomodado, bien peinado, ¿verdad? Bien perfumado. Juan el Bautista era un hombre que todo el mundo decía, ¡qué siervo del Señor!
¿Cómo era Juan el Bautista? Vestía con pieles de animales. Juan el Bautista era un mechudo asqueroso. Perdone que se lo diga, pero es así. Vestía con pieles de animales y comía bichos y miel. O sea, imagínese usted los dientes de Juan el Bautista llenos de patas de grillo. Sí, hermanos, sí. O sea, es que necesitamos poner las cosas en contexto y ver la realidad de las cosas. Eso es la cultura, el contexto, de acuerdo Ok, a eso. ojo, pero le voy a decir una cosa, Eduviges, ni siquiera en ese contexto era bien visto. O sea, Juan el Bautista era un bicho raro, vestido con pieles de animales, comiendo bichos, o sea, comiendo miel. Era una cosa ruda. Todo el mundo decía, no, ese tipo está loco. O sea, había un montón que decían, ese tipo está loco. ¿Qué era lo que hacía la diferencia entre la apariencia de Juan y el impacto que tenía en la gente? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La palabra, el mensaje. Lo que Juan el Bautista tenía para compartir venía de Dios. Entonces él abría la boca, él denunciaba, él desafiaba las estructuras religiosas de la época. Les decía a los fariseos, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Los desafiaba. Desafiaba la estructura religiosa de la época. Pero su apariencia no era la de alguien que uno diría, no, mire usted, claro, por supuesto. Se ve como Daniel Javid. ¿Saben quién es Daniel Javid, verdad? Ok, que es como un influencer cristiano, que es un tipo blanco ahí, un candadito, que habla muy bonito y a veces usa unos sombreros y cosas de... Él es Daniel Javid. Daniel Javid es una cosa impecable, ¿verdad? Juan no era Daniel Javid. Juan era un mechudo asqueroso, maloliente, un bicho raro, vestido con pieles. O sea, Juan el Bautista era en aquella época lo que correspondería hoy a una persona tatuada de pies a cabeza, con piercing, con argollas y con todo. Eso era Juan el Bautista en ese contexto. ¿Qué era lo que hacía la diferencia? La palabra que tenía Juan. ¿Por qué? Porque él hablaba de parte de Dios. Entonces, ¿la apariencia del mensajero fue importante en Juan? No. La apariencia del mensajero no tuvo ninguna importancia, ninguna, porque si hubiera sido por apariencia no lo hubiera logrado, no lo hubieran dejado pasar, pero ni de la puerta. Entonces la apariencia no tenía ninguna importancia, era lo que él estaba haciendo a nombre de Dios, porque era Dios el que lo había trabajado. Lo había escogido desde el vientre de la madre para todo lo que Juan tenía que hacer. Entonces uno dice, claro, era un escogido de Dios. ¿Y por qué él no se veía como un escogido? Porque acabamos de decir, no, es que si conoció al Señor después de... Juan no conoció al Señor después de... Juan conoció al Señor desde el vientre. Saltó cuando llegó María embarazada de Jesús. Él brincó dentro del vientre porque él sabía quién era el que estaba ahí. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, ¿tiene que ver la apariencia con la representación? Sí y no. Porque la fuerza no está en cómo te ves, está en lo que haces, en lo que decís, en cómo vivís, en cómo actuás. Porque hay gente que habla muy lindo, pero son pura pantalla. Se ven hermosos, impecables, con ropa de diseñador, con chaquetas y relojes y cosas de ese tipo, y hablan de una forma tan inteligente, tan perceptiva, le hablan al alma, a las emociones, y logran manipular y levantar a medio mundo. Pero el mensaje puede que no venga de Dios. Como un címbalo que retumba, dice Lindsay, sí. Suena muy bien, pero no tiene nada de contenido. Y las iglesias modernas, posmodernas, están llenas de eso.
de mucha filosofía, de mucha psicología, de mucho emocionalismo, de mucha manipulación, pero de la esencia de Cristo, poco o nada. ¿Entendemos eso? Yo les conté a ustedes el año pasado, cuando fui a la cumbre de servidores en Shalom, allá en Fraijanes, que llegó un tipo, bueno, conocí a varias personas extraordinarias, de hecho, pero llegó un tipo que tiene una iglesia o pastorea una iglesia en la playa. El tipo surfea. ¿Cómo se ve un surfista? Saco, corbata, manga larga. No, ¿verdad? De hecho dijo él que él había tenido que ponerse pantalones para ir a presentar la ponencia que le asignaron. O sea, entonces, ojo, no es que llevaba un pantalón de esos príncipe de Gales, de cuadritos y camisa. No, él llevaba un jeans y una camiseta y tenis, porque dice que su look donde él vive es chancletas, bermuda, camiseta de tirantes, y así predica, y así ayuda a personas, y así ministra a otros. Y usted se lo queda viendo, usted dice, ese tipo es pastor. Sí, ese tipo es pastor, porque Dios no se está fijando en eso. Dios está viendo el corazón, la disposición, el compromiso, y que si Dios dice, el clavo lo quiero aquí y lo quiero inclinado así, esa persona pone el clavo ahí e inclinado como el Señor lo dijo, y punto. Entonces no necesitamos ser muñequitos de queque, hermanos, hermanas. No necesitamos eso. Necesitamos ser obedientes a la voz del Señor para que podamos reflejar la imagen del Señor. Amén. Quiero ir muy rápido con lo que les voy a... porque es un refrescamiento de algo que ya habíamos hablado en algún momento. Un reflejo fiel de su imagen. Para que un espejo funcione tiene que estar muy limpio, ¿verdad? Y ser de una calidad, o sea, entre mejor calidad del espejo, mejor es la imagen que proyecta. Bien, vamos a ver algunos aspectos de esto. Nuestro propósito original. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Nosotros, desde el principio, desde el origen de nuestra creación, de nuestra existencia, fuimos hechos para hacer una imagen de Dios. Esto no es nuevo, hermanos. Esto de ser una imagen, de representar, de reflejar, no es nuevo. Desde el Edén, desde el origen, desde la creación del ser humano, Dios nos hizo con ese propósito. Con el propósito de que nosotros fuéramos un reflejo de la imagen de Él. Que fuéramos una semblanza, una apariencia de la imagen de Dios. ¿Ok? ¿En qué sentido? En lo que Dios es. No podríamos nosotros pensar que entonces Dios tiene brazos y tiene piernas y ojos y cabeza y boca y todo eso. A pesar de que la Biblia habla de esas cosas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es? Es un ser espiritual. Y los seres espirituales tienen apariencias muy extrañas. Y si no, vaya al libro de Daniel para que lea cómo se veían esos ángeles. Vaya al libro de Apocalipsis para que usted vea cómo, a Ezequiel, para que usted vea cómo se veían de raros esos ángeles. Habla de criaturas prácticamente de fantasía, ¿verdad? Con ojos y con alas y con esto y con... O sea, un montón de cosas que no son normales de la apariencia de un humano. ¿Ok? Entonces Dios es un ser espiritual. ¿Cómo es Dios? No sabemos.
La Escritura dice que a Dios no lo ha visto nadie ni le verá jamás. El que estuvo más cerca, más próximo a eso fue Moisés. Y a Moisés le dijo: te voy a esconder en una gruta, en un rinconcito, y voy a pasar de espalda. Porque si me ves, te mueres. No podemos nosotros soportar la gloria, la majestuosidad, la energía, el poder de Dios. Imagínense que las personas que han sido sometidas a radiación en lugares donde ha habido accidentes nucleares, por ejemplo, en Chernobyl o en Fukushima, fueron afectadas terriblemente por una energía que no podían ver. La energía nuclear no es visible, la energía atómica no es visible, pero les hizo tantísimo daño en un accidente, en una desproporción. Usted se puede imaginar cómo sería nosotros enfrentarnos o estar frente a frente con el que creó todo eso. No hay ser que lo pueda resistir, hermanos. No hay quien lo pueda resistir. Entonces nosotros realmente no sabemos, no podemos hablar de una apariencia física de Dios, porque Dios no tiene un cuerpo físico. Pero podemos hablar de su ser, de su entidad, de lo que tiene, de lo que hace, de lo que proyecta. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, cuando se dice aquí a imagen de Dios, no es que Dios tiene brazos y piernas y ojos y cabeza igual que nosotros. No necesariamente. ¿Por qué la Biblia habla de eso? Porque el ser humano tiene la necesidad de, ¿cómo se llama? Antropoformismos. O sea, el ser humano necesita poner cualquier concepto de su mente, de su cabeza, en términos humanos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros dibujamos el viento, o cuando se dibuja el viento en una, ¿cómo se llama? En una imagen, en un dibujo, valga la redundancia, normalmente le hacemos como colochitos para que se vea que ahí hay viento. El viento no se ve, pero nosotros necesitamos identificarlo así para poder verlo ahí. Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro, pero nosotros necesitamos identificar a Dios con formas o con conceptos o con ideas humanas para poder entender cosas acerca de Dios. Pero no significa que Dios es así. ¿Sí entendemos eso, hermanos? ¿Sí queda claro eso? Bien. Ajá. ¿Cuál es al decir el que somos hechos a su imagen, qué reflejamos? Ok, ¿qué reflejamos? Su ser, lo que Dios es. Porque, por ejemplo, no dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, el ser humano tiene que tener la capacidad de poder manifestar. Es una imagen espiritual, no una imagen física. Una imagen del ser de Dios, no de su apariencia, sino de su ser, lo que Dios es. Entonces, por ejemplo, te acabo de poner el ejemplo, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, nosotros los seres humanos tenemos que tener la capacidad de poder manifestar el amor, de poder percibir el amor, de poder dar amor. ¿Ok? La justicia, por ejemplo, Dios es justo. El ser humano tiene que tener la capacidad de poder ejercer en la medida de sus capacidades la justicia, la bondad, la misericordia, la compasión, todas esas cosas que Dios es, que Dios manifiesta, que Dios tiene en su ser. Los seres humanos somos capaces de poder gestionarlas también. Por medio de la palabra. ¿Ah? Por medio de la palabra. No, por la naturaleza que tenemos. Sí, pero digamos, ahí usted está diciendo, Dios es amor. Ajá. Porque Dios es amor. Yo no tengo la apariencia, digamos, de Dios. Correcto. Amor, pero la palabra nos enseña que Dios es amor. Correcto. Tenemos que expresar nosotros, como hijos de Dios, ese amor que tiene Dios. Correcto. Aprendemos de la naturaleza de Dios en dos formas específicas, ¿ok? Una, a través de lo que Él creó. La misma Escritura dice que las cualidades de Dios se perciben a través de la creación, de lo que Él hizo. Entonces, hay cosas que la Biblia no dice. Yo se los he explicado a ustedes, lo hemos comentado anteriormente. O sea,
La Biblia no dice en ningún pasaje, en ningún versículo que a Dios le gustan los colores. ¿Cómo sabemos que a Dios le gustan los colores? Porque todo tiene color, todo, absolutamente todo, toda la creación tiene color y tiene miles de millones de matices, de tonos, de intensidades diferentes. A Dios le gustan los colores, aunque la Biblia no lo dice. A Dios le gustan los sabores, sí, porque todo tiene sabor, matices de sabor, los sonidos le gustan a Dios, las texturas le gustan a Dios. Nada de eso dice la Biblia. ¿Quién nos enseña que Dios es así? La creación, lo que Él hizo, ¿ok? Ahora, la Biblia habla de las cualidades de Dios, de la naturaleza de Dios, de cómo es Dios. Entonces empieza a manifestarnos algunas cosas y nos da el sentido de por qué es así, ¿ok? Pero entonces nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios para poder reflejar en nosotros la imagen de ese que nos creó, ¿correcto? Y por naturaleza, seamos creyentes o no, siempre en todo ser humano hay algún vestigio, alguna cualidad, algún aspecto de ese Dios que lo hizo, sea que crea en ese Dios o no. Porque los ateos aman, ¿verdad? Si no hay Dios, ¿cómo aprendieron a amar? ¿De dónde sacaron eso? Son justos, son bondadosos, o sea, tienen cualidades que a pesar de no creer en un ser creador, manifiestan en su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios los hizo así, porque Dios los creó de esa manera. ¿Ok? Es inherente al ser humano, ni siquiera es algo que la gente intenta. No tenemos que intentarlo, está ahí. Naturalmente está ahí, porque Dios lo puso ahí. Seguimos. ¿Pero de qué se trata el reflejo? Reflejo es el término o la palabra utilizada para definir el acto en que un objeto proyecta su imagen sobre otro. ¿Ok? Esto ocurre normalmente porque el ente en el que se refleja el artículo tiene transparencia y brillo. O sea, por ejemplo, en un espejo, ¿verdad? El espejo tiene brillo y tiene transparencia. ¿Qué significa? O sea, que no hay nada que corte o que obstaculice el poder reflejar esa imagen. Que es capaz de captar la imagen de lo que está a su alrededor. Un ejemplo común de ello es el reflejo presente en el agua, como esto que tenemos al principio. Como eso, ¿ok? Ahí no se ve tan claramente la imagen porque ya la mano tocó el agua, entonces hizo unas ondas y distorsionó. Pero si esa mano estuviera solamente cercana, sin tocar el agua, se vería perfecta, ¿cierto? Ok. Sigue diciendo acá. Entendemos por espejo aquellas superficies que tienen la capacidad de reflejar una imagen de la realidad. Los espejos son tradicionalmente usados para reflejar imágenes de la vida real. Cuando usted se mira en un espejo, usted no ve ahí qué sé yo, cuando Zulema se para frente al espejo, no ve ahí a Karol G, ¿ok? No ve ahí a Shakira. O sea, lo que está viendo es una imagen real. ¿Cuál es la imagen real que está viendo? Pues la suya, la propia, ¿ok? Porque los espejos sirven para eso, para reflejar imágenes reales. Entonces, cuando hablamos de reflejo, estamos hablando de que lo que se manifiesta es algo real, que existe. ¿Correcto? Lo que hace que una superficie lisa actúe como un espejo es que refleja en vez de absorber. O sea, no hace así, sino que hace así. Lo que hace es como refractar la imagen, ¿ok? La mayoría de la luz que entra en contacto con ella. Por eso es que para que un espejo funcione, tiene que estar sumamente limpio. Entre más limpio esté el espejo, mejor se ve la imagen que refleja, ¿correcto? Número 1, limpieza. Y número 2, necesita luz. Porque usted se puede parar enfrente a un espejo que está impecablemente limpio en un cuarto oscuro y usted no va a ver absolutamente nada. ¿Cierto?
Entonces, para poder reflejar una imagen correcta, precisa, necesitamos limpieza y luz. Qué interesante, ¿verdad? Qué importante esto. Bien. Ahora, un espejo puede estar sucio y tal vez no estarse viendo muy bien la imagen. Entonces, ¿qué se hace con el espejo sucio? Se limpia, ¿verdad? Limpiar no es un proceso de usted lo hizo así ¡puc! Y ya está, quedó limpio. No. Limpiar implica probablemente aplicar algún tipo de líquido, algún tipo de solvente limpiador, después tomar una toalla o algún pedazo de franela o lo que sea y empezar a frotar y empezar a aplicar ese limpiador en todo el espejo y después irse por todos los detalles, las esquinitas y todo, viendo dónde todavía hay suciedad. Y probablemente después de eso implica otra toalla diferente que no esté mojada, que esté seca, para entonces empezar ya a retirar todo y a darle el brillo que el espejo lleva. Es un proceso. Ninguno de nosotros como espejo está limpio. ¿Completamente limpio? Ninguno. Y es un proceso. ¿Entendemos esa parte? Entonces, para que Jesús pueda proyectar la imagen de Él correctamente, necesita ir limpiando el espejo e ir viendo dónde hay todavía detallitos y dónde hay manchitas y dónde hay cositas que no quieren salir, ¿verdad? Porque Angélica lo sabe perfectamente, a veces es muy fácil limpiar una superficie, a veces no, ¿verdad? Hay superficies que se resisten, que no quieren, que ocupan, entonces ya le eché un limpiavidrios, pero el limpiavidrios no le da. Entonces necesito echarle alcohol, a ver si el alcohol lo quita, y tal vez el alcohol no, entonces tenemos que ponerle Ciner o algún otro solvente para ver cuál de todos logra limpiar eso. O rasparlo, o pasarle una espátula o algo. Cuidado y no limpiándolo lo arruina también. Las personas somos así, hermanos. Las personas somos así. A veces con un limpiadorcito normal no funciona. Hay personas que con 2 o 3 consejitos entienden, habemos otros que no. Necesitamos más intensidad y a veces Dios necesita pasarnos por procesos más fuertes, más abrasivos, más desgastantes. O sea, a veces hasta tiene como que agarrar lija, ¿verdad? Y pasar lija o pasar el esmeril o pasar algo más fuerte para poder limpiar ese bendito espejo. Les voy a decir una cosa, ustedes saben de qué eran los espejos originalmente. Los espejos son de vidrio, los de hoy. Pero los espejos originalmente, ¿usted sabe de qué eran? De plata. La plata se usaba, era un metal usado. Pero los mejores espejos, los más precisos, los más perfectos hasta el día de hoy son de aluminio. Son de aluminio. Los telescopios esos que usan para mirar las estrellas y todo eso, ¿ok? ¿Usted sabe de qué son los espejos de esos telescopios? De aluminio. No son de vidrio, son de aluminio. Perfectamente pulido. Pulido al grado máximo. Yo no sé si usted ha visto, a veces cuando andan en la calle esos trailers así, que se ven muy bonitos, muy limpiecitos, que tienen unos aros que se ven como espejos. Bien pulidos y bien brillantes. ¿Usted sabe qué son esos aros? De aluminio. Entonces, los mejores espejos, los más precisos, son de aluminio. ¿Usted sabe cómo se hace para que el aluminio se vea así? Hay que ponerle un abrasivo. Una pasta o un líquido abrasivo. O sea que lo que hace es darle y rasparlo y frotarlo y hacer fricción sobre la superficie para poder quitar todas las asperezas, todas las imperfecciones hasta que quede completamente pulido. Nosotros somos espejitos de aluminio, hermanos. Somos como espejos de aluminio. Para poder reflejar bien la imagen, nos tienen que pasar un montón de abrasivos, lija, almeriles, pasta pulidora y ese tipo de cosas. Y al aro del camión no le duele, pero a nosotros sí. Al aro del camión no le da problemas, pero a nosotros sí. ¿Entendemos, hermanos? Seguimos. Espejos de la imagen de Dios, que es lo que nosotros realmente somos.
Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 es el pasaje que leímos ahora hace un rato, ¿verdad? Que es el texto base de nuestra comunidad de fe, el reflejo. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos... ¿Cuál era el velo que nos cubría la cara? ¿Cuál creen ustedes que era ese velo que cubría la cara? ¿Ah? El pecado, por supuesto. El pecado no permitía que se viera nuestro rostro. Somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, dice. Y vamos transformándonos en su misma imagen. Porque cada vez que tenemos más de su gloria, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que logra esa transformación, hermanos. El espejo no se limpia a sí mismo, ¿verdad que no? Usted ha visto un espejo sacando una mano y limpiándose. Yo no he visto ninguno. En las fábulas. Pero en la vida real, no. Al espejo lo limpia otro, ¿cierto? Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, hermanos. A nosotros nos limpia el Señor. Por la acción del Espíritu Santo. Ya, ese es el pulidor. Entonces entendemos por qué yo les insisto tanto en que la acción fundamental, básica de nuestra transformación está en la tenencia del Espíritu Santo de Dios. En la habitación del Espíritu en nosotros. Si no está habitando el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo nos limpiamos? ¿Quién nos limpia? ¿Quién? ¿Quién nos va a limpiar? Nadie puede. Yo no puedo limpiar a Melanie. En el sentido espiritual no puedo. Melanie no puede hacerlo conmigo. Lizzie, mi esposa, no puede hacerlo conmigo. Ninguno puede limpiarme a mí. Yo puedo decirle a usted hasta el cansancio, vea, usted tiene que entender, usted no puede hacer eso. O sea, le puedo poner las orejas así, estarle diciendo, pero ¿voy a lograr que eso suceda? No. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma. El pulidor nuestro, de nuestro espejo, del espejo que somos, es el Espíritu de Dios. Y puliendo y puliendo y puliendo ese espejo para que se vea bien la imagen de ¿quién? De aquel que nos creó. De aquel que entregó su vida por nosotros. Proverbios 27, 19 dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Se los decía hace un rato. Hay gente que se ve impecable, pero son tan malos y tan feos por dentro. Hay gente hermosa por fuera y horrible por dentro. Y hay gente feíta o no de tan buen ver por fuera y son hermosos por dentro. Porque en el corazón se refleja la persona. En lo que somos, no en cómo nos vemos. Tenemos que romper ese concepto de que apariencia es directamente proporcional al grado de bondad, de santidad o a qué tan buen cristiano es una persona. No tiene ninguna relación. Amén. ¿El reflejo es producto de la luz? Sí, claro, por supuesto. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, le dijo Jesús a sus discípulos. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, o sea, debajo de la mesa, sino sobre el candelero, arriba, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero parar aquí. Es Jesús hablándole a los discípulos. Es Jesús diciéndoles, ustedes son la luz del mundo. Una lámpara no se esconde, no se mete bajo la mesa, se pone en un lugar alto para que alumbre e ilumine a los demás. Pero vea lo que dice el 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean qué tan tallada andás, dijo Jesús. Para que vean que no tenés tatuajes, dijo Jesús. Para que vean que andas el pelo cortadito como un hombre, que no usas un arete,
que no usas un expansor en una oreja. Dice eso el pasaje. Para que vean vuestras buenas acciones, que es lo realmente importante. El mismo Jesús lo está recalcando. A mí no me importa cómo te ves. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquella mujer fue y le derramó 3 millones de colones en perfume a los pies de Jesús y los secaba con su cabello? ¿Quién era esa mujer? ¿A qué se dedicaba? Era una prostituta. ¿Cómo se veía? Como una prostituta. ¿Por qué sabían ellos que era una prostituta? Porque las prostitutas tenían una indumentaria, una forma de vestir particular. ¿Ok? Aquella prostituta, vestida como prostituta, se cuela en medio de esa reunión, en medio de esa actividad, y agarra 3 millones de colones, generados probablemente a partir del ejercicio de su profesión, o sea, a partir de todos los hombres con los que se había acostado. Con esa plata había comprado ese perfume. Con ese dinero había comprado el perfume que ahora le estaba derramando en los pies a Jesús. ¿Y qué pensaban todos? ¡Oh! Si este hombre supiera quién es esta mujer, no la dejaría pero ni arrimarse. Y me imagino más de uno diciendo, claro, con todos los hombres que se acostó, ahí está. Por eso pudo reunir todo ese frasco de alabastro para poder derramárselo en los pies. ¿Era cierto? Sí, era cierto. ¿Y qué dijo Jesús? Uy, no, mujer, no. Ese perfume contaminado con tu pecado no lo quiero en mis pies. ¿Eso dijo Jesús? No. Lo que vio fue su corazón. Vio su corazón, vio su voluntad y dijo, se va a hablar mucho de esta mujer en el futuro. Casi 2000 años después seguimos hablando de esa mujer, de esa prostituta que con el fruto de su prostitución compró 3 millones de colones en nardo puro para derramarlo a los pies de Jesús. Hermanos, tenemos mucho que aprender, ¿verdad que sí? Porque somos tan feos para juzgar a la gente. Uy, mire que viene ahí, ¿verdad? Mechu, qué asco, mire, estoy lleno de tatuajes. Mira la zorra esa como viene vestida. Está tallada, toda escotada, qué asco. Hay un Dios en el cielo que todo lo está viendo. Sí, también te está viendo a vos y lo que estás haciendo, ¿verdad? También está escuchando lo que estás haciendo. Porque la palabra del Señor dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos, los más pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino y lanzarse al mar. Hay personas que van por primera vez a una iglesia y no vuelven nunca. No les quedaron ganas de volver. Los miraron tan feo, los criticaron tanto, cuchichearon, los volvieron a ver, les torcieron los ojos, nunca más quieren regresar. Pero dice Jesús que a los que hicieron eso, mejor les sería amarrarse una piedra de molino y lanzarse al mar. Porque acaban de cerrarle la puerta a alguien que venía a buscarlo a él. ¿Usted va a hacer eso también? Dice el Juan 16:7, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La primera cosa que Jesús nos echó encima para limpiarnos nuestra suciedad fue su sangre. Nos bañó en su sangre para poder limpiar toda nuestra suciedad. Y ahora el Espíritu Santo sigue haciendo el trabajo, perfeccionando esa limpieza, puliendo. Porque su basura, su cochinada, su indecencia, su injusticia, su impiedad fue lavada con sangre.
fue limpiada con sangre, con la sangre preciosa del Cordero de Dios, su Hijo. Y esa sangre con la que usted ha sido lavado es la misma sangre con la que va a ser lavado el que anda tatuado, el que anda mechudo, la que anda tallada, la que anda culipelada. Con esa misma sangre, el que vive con alguien de su mismo sexo, con esa misma sangre, Dios le va a lavar, si usted no estorba. Amén. El engaño de una imagen propia sobrevalorada, Santiago 1, 22, 24. Bueno, esto no lo vamos a ver. El verdadero reflejo. Este sí. Mateo 5, 44 al 48 dice: pero yo les digo, ¿quién está hablando? Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Entonces, si Dios hace eso, ¿por qué nosotros tenemos el descaro de despreciar, de rechazar gente, como si Dios no hiciera llover para ellos también? No los desprecia Dios y te das el lujo de despreciarlos vos, de apartarlos, de rechazarlos. Vos los rechazás y Dios no lo hace. ¿Estamos entendiendo el problema en el que nos estamos metiendo, hermanos? Dice el 46, si ustedes aman solamente a los que los aman, o a los que les caen bien, o a los que les gusta cómo se ven, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, tratando de agradar a los que les conviene tener bien. Hermanos, les voy a decir una cosa. En una iglesia que yo estuve, había un hombre de una posición económica buena. Llegaba a la iglesia con su amante. No con su esposa, con su amante. Y lo andaban aquí. Claro, el tipo había donado un carro. El tipo apoyaba económicamente mucho a la iglesia. Entonces, don fulano, y lo saludaban, y siempre durante las prédicas a veces le dirigían unas palabritas y eso. Claro, el hombre se sentía importante, no se sentía mal, juzgado. No. Por esto que dice Jesús: si ustedes aman solamente a los que los aman, o a los que echan, o a los que bendicen abundantemente la obra, y los andamos aquí en preferencia, y les damos los primeros lugares, y siempre los invitamos a las actividades de la argollita, solamente a esa gente, ¿acaso no hacen eso mismo los recaudadores de impuestos? ¿Cuál es la diferencia? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? O sea, ¿dónde está la milla extra? No hay aquí. ¿Por qué? Pues solo a los que están relacionados con ustedes, a los cercanos nada más. ¿Acaso no hacen eso los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y 1 Juan 4, 21 dice: y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? En su trabajo, ¿quién es su prójimo, Eduviges? Todos los compañeros. Sus compañeros, el director, los alumnos. Y aquí dice, ámelos. Ame a sus compañeros, ame a su director, aunque usted diga, ay Dios, qué director me tocó este año, Padre, pero bueno, voy a seguir orando por él. Vea lo que dice aquí: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen.
Ese que no soportás, ese jefe que te hace la vida de cuadritos, ese compañero de trabajo que lo tenés atravesado, ora por él. Ora por él. Esa persona que te hizo un gran daño, ora por esa persona. Eso es lo que Jesús está diciendo. Tus enemigos, los que te han hecho daño, ora por ellos. ¡Qué duro! Hay gente que yo quiero que desaparezca de la tierra, ¿verdad? Que quisiera que no hubieran nacido nunca. Y Jesús dice que ore por ellos. ¿Qué tal? Por eso es que el tema de ser reflejo de Jesús no es fácil. Por eso Él sabe por qué nos puso ese nombre. Porque nos puso la barda bien alta, hermanos. Bien alta. Ser reflejo no es fácil. ¿Cómo debería haber ser su reflejo? Así. Romanos 15 del 1 al 5 dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Los que están más creciditos, más desarrolladitos espiritualmente, deben acompañar y ayudar a los que están empezando. A estos más pequeños, más débiles, de estos mis hermanos, dijo Jesús. En vez de hacer lo que nos agrada, en vez de, no, qué pereza. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, para ayudarle, para que esté mejor. Dice el 3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo escupieron. Usted se puede imaginar. Y él estaba haciendo todo eso por todas esas personas que estaban haciendo esas cosas con él. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Orando por aquellos que lo tenían clavado en esa cruz. Está duro lo de ser reflejo de Jesús, ¿verdad? De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Por qué decimos conforme al ejemplo de Cristo Jesús? Jesús comía con Judas. Se sentaba a la mesa con Judas. Compartía el alimento con Judas. Interactuaba con Judas. Hablaba con Judas. Amigo, le dijo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Jesús. Sigue diciendo Deuteronomio 15:11, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra. Hay gente pobre que tiene muchísimo dinero. Hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es plata. Pero hay gente pobre de espíritu. Pero hay gente necesitada de consuelo, necesitada de paz, necesitada de unos oídos que le escuchen sus problemas, sus angustias, sus preocupaciones. No todo es plata, hermanos. Cuando hablamos de alguien necesitado, no solamente estamos hablando de dinero. Hay gente que necesita afecto, hay gente que necesita amor, hay gente que necesita atención, hay gente que necesita compasión. No es solo plata. Amén. Vamos a brincarnos porque quiero pasar a esto rápidamente. ¿Se acuerda que nosotros tenemos una misión como iglesia? Tenemos una visión como iglesia y tenemos valores como iglesia. Quiero que lo refresquemos en este momento. De hecho, les di una refrescadita. Nuestra misión, ¿cuál es la misión nuestra? Reflejar la imagen del Señor Jesús diariamente, porque así nos llamamos, el reflejo. Entonces, nuestra misión, la misión por la cual existimos, es reflejar la imagen del Señor Jesús diariamente.
siendo solidarios con aquel que necesita. ¿Que necesita qué? Que necesita cualquier cosa. Que puede necesitar dinero, que puede necesitar comida, que puede necesitar un abrazo, una palabra de aliento, un hombro sobre el cual llorar. Con aquel que necesita lo que necesite. Y compartiendo la razón de nuestra esperanza futura y diciéndole, yo sé que estás mal, aquí estoy para acompañarte, pero además de eso tengo una buena noticia, tengo un evangelio. Porque el evangelio significa buenas noticias. Tengo un evangelio para compartirte, tengo buenas noticias para compartirte. Eso que sentís, eso que te está pasando, Jesús lo puede resolver. Esa angustia, esa desesperación que sentís, Jesús puede ayudarte con eso. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia, que Él vino, que Él murió por tus pecados, que descendió a las profundidades, al Seol, y que se levantó al tercer día y está vivo. Amén. Esa es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Ser una comunidad de fe cristiana receptiva a todo el que quiera ser renovado por la acción del Espíritu Santo. No vamos a discriminar, no vamos a rechazar, no vamos a filtrar, no es que este sí, aquel no. Uy, no, que ojalá que no nos llegue este tipo de persona, ojalá que no nos lleguen tatuados o mechudos, o miembros de la comunidad LGBTIQ. Si quieren ser renovados por la acción del Espíritu Santo, los vamos a recibir, los vamos a acompañar y los vamos a hacer sentir bienvenidos. Amén. Esa es nuestra visión, con nuestro acompañamiento. Amén. ¿Y cuáles son nuestros valores? 7. Amor, el principal. ¿A quién? A Dios y al prójimo. Porque recuerde que esos son los dos más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Los dos mandamientos más importantes en lo que se resume la ley y los profetas es en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que ese es el valor más importante que cualquier iglesia debe tener. Fe. De creer en lo que hacemos, en lo que creemos, en a quién seguimos y que Él todo lo puede. Amén. Compasión, por supuesto, porque necesitamos poder sentir lo que siente la persona que sufre. Necesitamos poder ponernos en los zapatos del que sufre, del que necesita, del que está angustiado, del que está desesperado. Equidad, porque tenemos que tener la capacidad de verlos a todos iguales. No sentar adelante al que da buen diezmo y buena ofrenda, y al que no lo sentamos atrás allá en una esquina donde no se vea, porque la ropilla que trae no promete. Porque tenemos que vernos a todos iguales, porque tiene que haber equidad en la iglesia, porque Jesús no veía a nadie por encima del otro. Es más, les dijo, ¿quieren ser grandes? El que quiera ser el más grande tiene que servirle al más pequeño. Así se consigue la grandeza. Justicia, porque queremos que la justicia de Dios se cumpla en todos y para todos. Amén. Valentía, porque a veces vamos a tener que hacer cosas que no van a ser fáciles y que cobardemente no lo vamos a lograr. Necesitamos ser valientes y decir, ok, no puedo, no sé, como ha dicho mi hermana Eliet, como ha dicho mi hermana Eduviges y como han dicho muchos aquí, no sé cómo se hace, pero voy para adelante. Eso es ser valiente. Amén. Y transparencia, lo más importante. No podemos ser una iglesia que aparenta una cosa y es otra. No, somos lo que somos. Y Dios va a usar lo que somos para atraer a esas personas que quieren ser renovadas por la acción del Espíritu Santo, a esas personas que nosotros no vamos a rechazar. ¿Dice amén? Bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el tema para el día de hoy. Entonces, ahorita necesitamos pasar a la cena del Señor.